Gracias de nuevo por encontrarnos una vez más en este ciclo de conversatorios que nos hemos propuesto desde el año pasado para seguir haciendo la labor que nos hemos planteado como objetivo de vida profesional y de vida ciudadana y de vida compatriota. Compartir el conocimiento que tiene que ver con la política asociada a la gerencia, porque consideramos que ambas disciplinas son complementarias y son esenciales para que los resultados a nivel de gobernabilidad puedan funcionar y obtenerse. Hoy tenemos un invitado muy especial que pertenece a esa nueva generación de venezolanos que se ha venido formando y que, a pesar de ser un sacerdote jesuita que tiene un trabajo digno en nuestra sociedad venezolana, no ha dejado de prepararse. Es un líder integral, además de ser un líder de nuestra religión cristiana católica. Se graduó de dos profesiones que complementan para convertirlo en un líder que cumple una función y que la viene cumpliendo desde hace tiempo, porque le venimos siguiendo, que es la de formar líderes en Venezuela. El padre Arturo Peraza es abogado, egresado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello, también mi universidad, donde tuve la oportunidad de prestar mi servicio como profesor universitario en el diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública durante 5 años. Doctor en Ciencias Políticas en nuestra Universidad Central de Venezuela, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y la UCAP Guayana desde 1996. Fue director de la revista SIX del Centro Gubilla entre el 2007 y el 2010. Luego asumió desde el 2017, se empeñó como vicerrector de extensión de la UCAP Guayana, además de rector del Colegio Loyola Gubilla de Puerto Ordaz. Ahora tiene el compromiso de ser el rector nacional de la Universidad Católica Andrés Bello en el periodo 2023 y 2027. Hoy le hemos pedido su colaboración al padre y le agradecemos porque de inmediato se puso a la orden para que nos haga un análisis del contexto Venezuela desde el punto de vista de su conocimiento y perspectiva que tiene del país. Buenos días, adelante, padre Arturo Peraza. Gracias, René. Un placer poder conversar junto con ustedes y creo que va a ser un espacio como más de diálogo. Posiblemente voy a hacer una introducción de algunos elementos y eso después puede permitir el diálogo, las preguntas y una conversación. Pues, a ver, yo creo que la palabra que define el presente, si tuviera que ser como una fotografía, es la palabra incertidumbre. En el país hay unas condiciones importantes de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir o lo que de hecho está ocurriendo en el contexto político que determina a su vez el desarrollo de los temas económicos y sociales dentro del país. Uno esperaría que hubiera una suficiente estabilidad económica y cierta estabilidad social dentro del país o dentro de una nación y que, bueno, el tema político fuera un tema que estaba como una dimensión dentro del contexto del desarrollo de una sociedad y normalmente en los países desarrollados o suficientemente desarrollados eso es así, pero en el contexto venezolano todos sabemos que el tema político y particularmente en las circunstancias actuales determina prácticamente las condiciones de existencia de los elementos que están vinculados a los temas económicos y a los temas sociales. El hecho de que a partir del año casi 2016, pero podríamos ubicar el hecho del año 2018, un proceso en donde la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro fue puesta bajo cuestión por una cantidad importante de países, en virtud del modo y manera en la cual él llevó adelante un proceso que él definió como proceso electoral, pero que en realidad tuvo importantes carencias. Y el hecho de que progresivamente Venezuela entró en un proceso de pérdida de capacidades democráticas que fue progresivo a lo largo de todo el siglo XXI, con distintos momentos de marcas
que fueron pautando estructuras autoritarias que se han ido cada vez más subrayando y remarcando en el proceso venezolano hasta el presente. Bueno, eso ha hecho que al final también termine estallando una crisis económica y una crisis social que recibe eso de crisis humanitaria compleja, pero que en el fondo expresa una realidad que está viviendo buena parte de la población venezolana, en donde el acceso a bienes y servicios básicos, estamos hablando de alimentación, educación, salud, vivienda, es prácticamente cuasi imposible. La gente lamentablemente está sufriendo de carencias importantes que terminan manifestándose en dimensiones de desnutrición infantil, muerte de madres en situaciones de parto o tasas de mortalidad infantil excesivamente altas, que son indicadores de pobreza, son indicadores muy clásicos de las condiciones de pobreza de una sociedad, ¿no? Y bueno, adjunto a esto, sabemos que hay una crisis grave en materia educativa, tanto en el acceso a la educación como en el tema de la calidad educativa, que nos ha preocupado muchísimo. La última información que en su momento brindó formalmente la ciudadana ministra de Educación en esta universidad, en un encuentro que tuvimos, hablaba de un porcentaje que rondaba el 80% de chicos que en sexto grado no comprendían lo que leían o no sabían operaciones básicas. Este tipo de resultados son coherentes con cosas que ha obtenido la Universidad Católica Andrés Bello a través de la aplicación de evaluaciones que llamamos Excel, que nos permiten seguir un elemento de diagnóstico de la situación educativa. Y todos sabemos que detrás de los problemas de falta de calidad educativa y de analfabetismo funcional, que eventualmente significa que aunque puedan materialmente saber leer o escribir o hacer algún tipo de operaciones, en realidad no comprenden lo que están haciendo. Al final del día, pues resulta un esfuerzo inútil. No se hable si estamos hablando del gap tecnológico que se está generando con pues, la aparición de toda esta estructura telemática y mucho más cuando tú estás hablando de inteligencia artificial. Entonces el gap puede ser todavía mucho mayor en términos de la capacidad que puede tener la sociedad venezolana para sobreponerse a las situaciones de subdesarrollo y pasar de nuevo a condiciones de un país en vías de desarrollo o eventualmente desarrollado. Entonces, bueno, la sociedad venezolana está viviendo una honda crisis económica y social con rasgos de crisis humanitaria que ha producido esta conocida masiva movimiento migratorio que si bien ahorita en este momento no está en picos alarmantes, no ha cesado. Estamos hablando de unas condiciones en las cuales todavía tenemos evidencia de que la migración sigue ocurriendo, ha permanecido y simplemente lo único que ha disminuido es la cantidad o dimensión de esa migración, pero no que ha cesado la migración como un hecho real en Venezuela. Y lamentablemente, depende de los números que estemos hablando y de quién habla, se puede hablar de entre 6 millones y 8 millones de venezolanos en el exterior, en diversas condiciones, como todos sabemos. Entonces, bueno, ese cuadro general que uno puede hacer de lo que ha ocurrido en estos años en Venezuela, se confronta ahorita con de nuevo un proceso electoral convocado para el día 28 de julio, en donde la sociedad venezolana vuelve a, digamos, o por lo menos le aparece la oportunidad de encontrar algún camino de salida frente a estas circunstancias que estoy tratando de describir como críticas. Pero abordar este momento crítico del país y poder conseguir una solución a este proceso pasa por elementos fundamentales que no están apareciendo como presentes en las circunstancias y por eso uno tiene que hablar de la palabra incertidumbre. ¿A qué me refiero? Hay una sensación masiva, mayoritaria y muy mayoritaria en el país de necesidad de cambio. La palabra cambio es una palabra que está instalada en el imaginario de la
gran mayoría de los venezolanos, podemos hablar de una relación de más del 80% de la población venezolana, que de alguna u otra manera está esperando y tiene la expectativa de que pueda ocurrir un cambio en Venezuela. Esto incluso lo ha acusado el mismo gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente se da cuenta que tiene que comenzar a hablar en torno a un proyecto de cambio político-social, porque simplemente decir que usted es coherente con las políticas que llevó Hugo Chávez o que llevó el primer periodo de Nicolás Maduro, pues evidentemente es inaceptable para la población venezolana, ni siquiera para la misma población chavista. Por lo que el acuerdo nacional en torno a la necesidad de cambio es claro. El problema viene en torno a cómo viabilizas ese cambio y quién tiene que llevar adelante ese proceso de cambio. Ante esta disyuntiva aparecen en este momento dos rutas que aparecen como opuestas y confrontadas. Una ruta es la ruta de una suerte de evolución interna guiada por el madurismo fundamentalmente, que pretende que ellos podrían garantizar un modelo que ellos, la narrativa política es que ellos garantizarían un proceso de desarrollo dentro del proyecto, dentro del modelo chino. Entonces, digamos, como el trasfondo es, bueno, nosotros podemos reproducir un proceso que analogue lo que China hizo en su momento, que también sufrió una crisis muy importante, pero el Partido Comunista Chino consiguió un camino que fundamentalmente es dejar a los privados llevar adelante la economía siempre y cuando no entres en el tema del poder que es controlado por el partido único. Hay una hegemonía política comunicacional que establece el gobierno y hay libertades económicas para que los particulares puedan invertir y obtener ganancias. La relación entre estas ganancias y el Estado se establece a través del marco impositivo. Y bueno, ese modelo que obviamente de ninguna manera se ha instalado en el país, sino que simplemente se describe y se quisiera llevar adelante, es, digamos, como el modelo que tratan de expresar desde el lado del gobierno, sería lo que debería devenir en Venezuela hacia el futuro como proceso de desarrollo. Del otro lado, confrontado a este modelo, aparece fundamentalmente hoy en día la figura de María Corina Machado. Y debo decir que yo no podría decir que aparece la oposición, porque en el lado de la oposición hay como multiplicidad de visiones sobre qué es lo que hay que hacer y prácticamente todas han sido eclipsadas por el liderazgo, digamos, es un liderazgo que sin duda tiene ese corte de liderazgo mesiánico, y no quiero con eso descalificar, porque no quisiera que se utilizara esta palabra en términos de descalificación, sino más bien desde la comprensión sociológica de este liderazgo de carácter masivo que ha desplegado María Corina Machado, porque además ha tocado algunos nervios y elementos que son hipersensibles dentro de la población venezolana en este momento. En la narrativa de María Corina Machado, el tema fundamentalmente es que tiene que ocurrir una revolución ciudadana, en donde los ciudadanos son capaces de vencer cualquier tipo de obstáculo para lograr efectivamente imponer un modelo de corte liberal como sociedad, pero centrada fundamentalmente en las capacidades de los ciudadanos que producen, desarrollan y tienen libertades tanto políticas como económicas para desarrollar un proyecto de país alternativo. Y esos ciudadanos aparecen como los sujetos empoderados. Utilizo la palabra ciudadano y no pueblo, porque la palabra pueblo era la palabra que se había apropiado fundamentalmente de Hugo Chávez Frías, y no es la que identificaría concretamente la versión que está utilizando en este momento María Corina Machado. María Corina utiliza la palabra ciudadano.
Y esto hace énfasis en una dimensión que es la dimensión de derechos civiles y políticos, del hecho del ciudadano que participa, que tiene libertades, que tiene un conjunto de derechos que reconoce como derechos de primera generación fundamentalmente, y que invita al ciudadano a ser el sujeto que se empodera y lleva adelante el proceso de transformación. Eso va acorde con un movimiento que socialmente está ocurriendo, que llamaríamos el de los emprendedores. Frente a la crisis económica venezolana, usted tiene a la sociedad venezolana en un número muy importante de personas llevando adelante pequeños emprendimientos, algunos de supervivencia, otros podrían ser más creativos, si se quiere, los menos. No es que tienes trabajos que estén escalando en términos serios, porque no hay condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales para lograr escalamientos importantes en esta área, pero sí se ha implantado una cultura en la cual los ciudadanos cada vez más consideran que no pueden contar con el Estado ni con los beneficios que el Estado tiene para resolverles realmente los problemas. Prácticamente se ven las ayudas del Estado como unos accesorios que eventualmente me pueden ser útiles, pero que no me resuelven lo que yo requiero resolver, por lo que termino entendiendo que tengo que ser yo quien tiene que salir a resolver los problemas de salud, educación y alimentación en mi vida. Y eso termina generando una sensación de necesidad de empoderamiento, que a su vez el discurso ciudadano de María Corina Machado termina reforzando. Este discurso además tiene otro elemento que está reforzando un sentimiento en la población que tiene que ver con la experiencia migratoria de los venezolanos. María Corina aparece como una madre que ha tenido que ver partir a sus dos hijos fuera de las fronteras venezolanas y que la termina identificando con buena parte de esa población que también ha perdido familiares, amigos, hermanos, hijos, nietos, cuando eso no era propio de la sociedad venezolana. Y ahí hay un dolor en lo más hondo de la población venezolana, y eso corre en todos los estratos sociales, desde la clase A hasta la clase E. No importa cuál es el sector social que usted hable, hay una identificación en ese sentido de pérdida que María Corina está logrando reflejar con la imagen de que ellos volverán, ellos van a regresar y nosotros vamos a crear las condiciones para que sea posible la vuelta de nuestros hijos a nuestra patria. Y eso genera un proceso de identificación. Por tanto, es un liderazgo que genera muchísima identificación en este momento, en ese sentido, análogo a lo que en su momento logró Hugo Chávez en otro momento del país, bajo otras circunstancias y otro discurso totalmente distinto a este. No se parecen los contenidos del discurso, pero sí se parecen los efectos que esto está logrando. Ese movimiento que ha implementado María Corina Machado no ha tenido capacidad, o sea, ninguno de los dos sectores confrontados ha tenido la capacidad de establecer puentes de diálogos necesarios para poder hacer posible o previsible un camino de transición en Venezuela. Si es que debe haber algún camino de transición que signifique integrar estos polos en este momento en una ruta de salida. Y esto es lo que genera la sensación de incertidumbre. Al no haber conexión entre ninguno de los dos polos, el problema no es cuál es el porcentaje de esos polos, sino el hecho de que cualquiera de los polos tiene suficiente capacidad de poder fáctico para impedir al otro. En el caso de María Corina Machado, porque tiene un porcentaje de la población altísimo y es mayoritario, claramente mayoritario. Y por el otro lado, porque el factor que está en el poder efectivamente tiene una de las dimensiones más importantes, que tiene que ver no solo con el poder, con las instituciones del poder, sino con la Fuerza Armada. Y entre una y otra instancia no hay diálogo, no ha habido posibilidades de encuentro. Incluso en este proceso electoral, no conozco, puede ser que lo haya, pero la verdad es que la sensación que genera es que no lo hay, que no hay ni siquiera instancia de diálogo con el Consejo Nacional Electoral. No hay representantes del lado de María Corina dentro del Consejo Nacional Electoral que puedan establecer unos mecanismos de diálogo necesarios
para incluso procesar lo que es natural o normal en un proceso electoral. Y esto pues genera un conjunto de preguntas, además de que uno ve que del lado del gobierno existe un conjunto de actitudes y amenazas que en algunos casos se han realizado a través de coartar el derecho de participación o de manifestación de los ciudadanos a través de, digamos, presiones indebidas como eh, sancionar a empresas que prestan algún tipo de alimento, ayuda, sonido o persecución concreta de algunos liderazgos locales de los grupos asociados a la persona de María Corina Machado, que generan abierto temor dentro de Venezuela. De hecho, la libertad de expresión en este momento se encuentra cada vez más dentro de un marco de sensación de restricciones, porque hay temores para hablar cómo es que, digamos, cuando tú tomas una posición política, cualquiera que ésta sea, y fundamentalmente a favor de María Corina, pues evidentemente tienes una sensación de estar corriendo un riesgo público político por tomar ese tipo de posiciones. Pero yo quisiera elevar el nivel del análisis de discurso y no solamente decir, bueno, entonces hay un gobierno malo, una personaje bueno, que es María Corina, que defiende derechos, y esto se explica como un juego de vaqueros y indios. Yo creo que eso sirve para la publicidad, pero eso no sirve para entender un problema que se llama gobernabilidad. Si usted quiere entender el problema de gobernabilidad, el problema es que tú necesitas a los dos polos entendiéndose mínimamente para poder hacer posible una canalización de salida, transición en el contexto venezolano. Póngase usted caso África, póngase usted caso España, póngase usted incluso los casos de enfrentamientos bélicos en Centroamérica, póngase usted el caso colombiano e incluso el caso chileno. Es decir, por donde usted pase, usted consigue que para que pueda haber una transición exitosa, tú tienes que conseguir puntos medios dentro de los polos que permita la viabilidad de la transición. Y eso es lo que no ha ocurrido. Colombia hizo un esfuerzo, yo creo que fallido, por plantear el tema, concretamente el presidente Petro, consciente de la necesidad de que haya una transición. Transición no significa un paso de gobierno. Por favor, yo quisiera destacar esto. Yo no estoy hablando en este momento de ganó María Corina o Edmundo y entonces hay que empieza un proceso de transición porque ganó María Corina o Edmundo. Probablemente si usted cuenta votos, eso probablemente es lo que ocurre. El punto focal aquí es que el proceso de transición tiene que ser visto mucho más elevado como una necesidad de que la sociedad venezolana encuentre unos pactos básicos comunes que permitan que la sociedad como sociedad, sea cual sea la posición política, pueda funcionar sin tanta violencia interior como la que en este momento está ocurriendo y lleva tiempo ocurriendo. Y que nos ha llevado incluso a escenarios como la Corte Penal Internacional. Entonces, superar esas condiciones supone la necesidad de un encuentro entre las instancias de poder para lograr pactos mínimos que permitan estructuras de transición hacia el futuro. Y esto en este momento no tiene ninguna apariencia de realidad. Y eso genera la incertidumbre. Es decir, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Va a ser posible que dos puntos y la sensación es que no va a pasar nada o que peor todavía, el resultado de este proceso sea o un sometimiento mayor, que es un modo de violencia, o una explosión social con resultados inciertos porque todos conocemos los hechos de los años 14 y 17 y 19. Entonces, no es que el resultado de situaciones de manifestaciones públicas es desconocido en Venezuela. En Venezuela ya tenemos 3 experiencias de resultados sobre esa materia y que uno no puede darle la espalda como diciendo, no, eso no va a pasar y ahora va a ser algo absolutamente distinto. Yo creo que si pudiéramos evitar las condiciones de violencia y eventualmente conseguir caminos de trazar puentes entre los dos para trazar un horizonte de gobernabilidad, esa es quizás la mejor oportunidad en el contexto venezolano.
Pero si usted me pregunta, ¿usted cree que eso es probable en este momento? Mi respuesta es, lamentablemente, no. No se están dando las condiciones para que eso ocurra. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un tema realmente eh, enfocado de una manera muy objetiva, crítica, imparcial. Y bueno, y la política siempre digo yo, padre Arturo, que tiene que ver mucho con lo práctico, ¿no? Porque se trata de buscarle soluciones a los problemas de manera concertada, negociada y pacífica, ¿no? No podemos tampoco obviar de que se está ante un régimen que no cree en estas características de lo que creemos en los valores y principios de la democracia. Por lo tanto, siempre tienen un pero y siempre tienen unos actores que son los actores que menos invitan y promueven el diálogo, como un Diosdado Cabello y como un Jorge Rodríguez, que son las cabezas visibles que siempre están como parados allí tratando de mostrar hacia dónde hay que llevar las cosas. Y el ejemplo muy práctico de ese irrespeto a los acuerdos lo acabamos de ver con el tratado con el acuerdo de Barbados. Y entonces no es fácil, no es fácil crear esas condiciones con alguien que no cree en eso, ni está interesado en eso. Entonces, pero sí compartimos, Padre Arturo, de que esa es la función nuestra, de lo que creemos en este tipo de valores y principios, de promoverlo, de plantearlo y de lograrlo en donde sea posible, con todas las dificultades y los problemas. Porque, por ejemplo, estamos viendo unos detallitos, por ejemplo, en esta campaña. El que se le ocurre, la taguarita, la bodeguita, que se le ocurra prestarle apoyo a María Corina o la estación de servicio, cualquier persona, inmediatamente viene el Estado impositor a cerrar y a clausurar lo que hace falta mantener abierto, porque si nos vamos a las estadísticas, estamos viendo últimamente que el 70% de las nuevas empresas están cerrando, mientras que el gobierno está empecinado en cerrar las pequeñas que son las que tiene la gente de bajos recursos como medio de sustentación. Pero padre, quería, antes de darle la oportunidad al resto del equipo, porque a mí me gusta, estoy en esa onda de la autocrítica país, permanentemente, todos los días dando esa reflexión. El padre de Viana dijo una frase hace 30, más 24 de este gobierno, 30, como entre 30 y 40 años, no sé exactamente los años precisos. Dijo una frase que yo justamente en el diplomado siempre la tenía como referencia para explicar muchas cosas. Hemos sido un país rico, pero muy pobre en ideas y en mano de obra para transformar esa riqueza en prosperidad, seguridad y bienestar social. ¿Eso se mantiene, padre Arturo? Sin duda, efectivamente, pero digo, eso tiene que ver con el modelo extractivista que se ha impuesto en Venezuela. Además, hemos pasado de un modelo de extractivismo rentista a un extractivismo de carácter depredador fundamentalmente. O sea, que la versión es peor que la que tuvimos. Porque tuvimos un extractivismo de corte rentista, el rentismo tenía sus límites, pero al menos cuando tú tienes una renta, yo siempre explico eso, es como si tú tuvieras una vivienda y la alquilas, pero bueno, tú tratas de mantener tu vivienda y tratas de invertirle a tu vivienda para que no se te deteriore y puedas mantener el precio que eventualmente quieres ponerle a la vivienda cuando la estás alquilando. Entonces, cada nuevo inquilino, tú le haces unos arreglos, le metes una pinturita, le haces haces un trabajo, pues, para tratar de mantener. Cuando tú tienes un extractivismo depredador, que es lo que está ocurriendo, y Guayana es un epítome de esa situación, lo que tú tienes es un desvalijamiento de toda la capacidad. Eso lo ves en la industria básica, eso lo ves en el tema de la minería del oro. Para mí eso es realmente impactante, lo que uno tiene que ver en el sur de Guayana y los modelos que eso significan de relaciones, de explotación, etcétera, son realmente barbáricos. Entonces, bueno, lamentablemente, por ejemplo, lo que Edwin tanto trató de luchar como derechos laborales, derechos de los trabajadores,
eso es en este momento inexistente absolutamente. Incluso lo que tú tienes hacia el sur del estado Bolívar son situaciones de esclavitud moderna que la misma Universidad Católica en la sede de Guayana nos cansamos de mostrar y evidenciar en varias investigaciones, además de explotación sexual. O sea, tienes el peor de los mundos posible, que ni siquiera no llega ni siquiera al rango de mundo laboral, sino a la mera esclavitud, pues como modelo de relación. Por eso es que sí, lamentablemente eso, digamos, aplica a África y aplica lamentablemente a nuestra sociedad. Tú puedes tener diamantes y eso no te hace rico. Tú puedes tener petróleo y oro y no te hace rico. La riqueza está por el modelo de relaciones de producción y de trabajo. Y eso desde Adam Smith y el mismo Marx sostenían que el valor de la cosa venía por la capacidad de transformación del objeto. No porque hubiera una cosa que de suyo fuera valiosa en términos de objetualidad, sino porque el trabajo humano los hace ricos, porque genera transformación. Y bueno, eso es lo que no logramos entender ni hacer en Venezuela. Julián. Sí, hay un punto, padre Arturo, que a mí me ha impresionado mucho en este momento, porque como la mayoría de nosotros estamos en esta lucha desde hace 25 años que tiene este régimen en Venezuela. Y en los últimos años yo estaba escéptico sobre el futuro de Venezuela, porque ya se veía como agotada la lucha, pero ahora me siento impresionado y en vez de escéptico, igual que todos los venezolanos, tengo mucha esperanza. Eso lo veo en el comportamiento de la ciudadanía venezolana, porque de pasar de un año anterior en el cual todo el mundo estaba callado, el miedo había dominado a la ciudadanía, pero ahora no. Ahora el ciudadano está activo y ha perdido lo principal, que es el miedo al poder. Ya le perdió el miedo. Pero lo que me maravilla más de este movimiento que está liderizando María Corina Machado, desde antes de octubre del año pasado, en el cual se hicieron las primarias, se hicieron las movilizaciones y logró pasar su mensaje de que sí había esperanza y había que ir hasta el final. Y esa esperanza, que es parte de la fe, que también, como mencionó René, como católico también yo veo que la esperanza se desplegó sobre Venezuela. Es como que el Señor escuchó nuestras oraciones y la Virgen María cubrió con su manto protector en todos los rosarios que se hacen, pidiéndole que cubra a Venezuela con su manto protector de norte a sur, de este a oeste, ilumine al pueblo de Venezuela. Yo lo veo así. El venezolano está lleno de esperanza, una esperanza muy grande. Y María Corina nos está ofreciendo, ni Edmundo González, no están ofreciendo obras y cambios económicos. Su principal mensaje es derivado de lo que le pide la gente. ¿Y qué es lo que piden? Lo que piden es el regreso de mis hijos, la unificación de la familia. Eso es, porque todos, sin excepción, todos los venezolanos tienen una familia desgarrada. Unos están en Sudamérica, otro por Colombia, otro por Estados Unidos, México, Europa, toda se desperdigó toda la familia venezolana. ¿Y qué es lo que les regalan los venezolanos? Veámoslo en los videos. ¿Qué les regalan los venezolanos en sus lágrimas, pidiendo la unificación y el retorno de mis hijos? ¿Qué es lo que les regalan? Les regalan rosarios, y María Corina está llena de rosarios. Eso es lo que a mí me impresionó. Por eso yo tengo mucha esperanza de que con toda la incertidumbre que la hay, porque en este movimiento hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos
que la gente, el 90% de los ciudadanos venezolanos quieren que haya un cambio y que se termine este sufrimiento. ¿Cómo lo ve, padre? Bueno, yo trato, digamos, yo entiendo y me parece muy bonito el modo como describe la situación. Entiende que yo en política trato de mantener cierta asepsia del tema religioso, porque me parece que entonces eso termina legitimando también acciones como el tema de los evangélicos rezando, llorando por Nicolás Maduro, y entonces involucrar el tema religioso en este tipo de temas corre riesgos en una sociedad que puede terminar más fracturada que unificada. Y yo trato de mantener el tema religioso en su ámbito y el tema político en su ámbito. El tema político siempre es relativo. Los temas religiosos son trascendentes, entonces uno trata de, no es que no están vinculados, yo creo que la motivación religiosa siempre es importante, pero bueno, creo que después las mediaciones políticas son decisiones humanas. En ese sentido, para mí, en el tema político, lo que cabe es como las preguntas de responsabilidad en torno a cómo hacemos que ese deseo de cambio y de reencuentro de los venezolanos se pueda hacer real y se pueda hacer sin violencia. Y esto es para mí como la preocupación fundamental de por donde trato de desarrollar una línea de pensamiento que, aunque no necesariamente es más fácil en el contexto venezolano por las razones que acabo de decir, la pregunta fundamental que yo me hago es, bueno, ¿qué puede ayudar para que efectivamente puedan darse efectos del reencuentro? Porque yo estoy de acuerdo contigo. El discurso de María Corina, y fundamentalmente es de María Corina, es el reencuentro de la familia. Y esa es como su oferta fundamental, no hay otra oferta, no es que ella está proponiendo un conjunto de políticas públicas en temas de seguridad, no sé qué. La verdad es que prácticamente eso es inexistente en el discurso, no aparece. Tampoco aparece en el de Maduro, porque lo de Maduro es como desgajado, cada día habla de una cosa distinta, sin conexión, sin articulación. Yo siento al gobierno, al partido, digamos, al gobierno de Nicolás Maduro sin narrativa y sin proyecto en este momento, lo que es grave, porque sino que tú ves intervenciones desgajadas en donde se está hablando segmentadamente según intereses excesivamente particulares. Y entonces, bueno, un día atiendo a los evangélicos y eso, y al otro día hablo de los motociclistas y hacemos piruetas y así sucesivamente, ¿no? Se atienden como cosas muy distintas. Eso no le está pasando a María Corina. María Corina sí está teniendo un discurso que es claro, que es coherente, que llega al alma de un tema muy sentido. Y creo que eso es muy, muy importante en términos políticos. Yo debo decir que yo tenía tiempo que no veía a la oposición tocar un elemento sensible real de la población venezolana y que tocara el alma más extrema, lo más medular de la vida del ciudadano, digamos, de a pie, de la gente del pueblo, y la gente lo siente así. Y por eso hay identificaciones que terminan resultando en estos gestos que tú estás señalando, de que bañan a María Corina de Rosario y de oraciones y de bendiciones, porque en el fondo están expresando un dolor que hay por dentro y que María Corina está recogiendo. Y está recogiendo con acierto. Eso me parece que es, por lo menos es la percepción que yo tengo del contexto que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Gracias, padre. Gracias. Edwin, Carlos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, muy interesante la intervención del padre Arturo Peraza. Me produce una gran alegría o una gran satisfacción la ubicación del tema en poderes fácticos. Es decir, tenemos dos posiciones que no son solo malas y buenas, sino que además son visiones de la realidad y son poderes cada uno de ellos. En el caso de nosotros, de la oposición, en el caso de los que estamos promoviendo el cambio, hemos logrado lo que hace unos meses definimos algunos, tratando de buscar un lenguaje que superara
la confrontación violenta o la, la afinidad con una concepción violenta de la confrontación política, esa sería la definición más completa, llamamos desarrollar una presión cívica ineludible para quienes detentan el poder y además con una ostensible condición pacífica. Es decir, es una presión cívica ciudadana que no puede eludir el régimen con facilidad, porque es como un agua, una ola que lo atrapa, pero al mismo tiempo esa presión cívica saca una bandera blanca y dice, nosotros no vamos con la violencia. Es decir, esa combinación de cosas, creo yo, es lo que se ha venido logrando desde el planteamiento de las primarias, pasando por las elecciones universitarias de la UCB, la primaria con todas sus contingencias, y posteriormente la respuesta que se ha venido dando, incluso algunas iniciativas del gobierno, de quienes ocupan el gobierno actualmente, como el caso sobre el efectivo, el mismo caso del efectivo, donde hubo un debate, digamos, de mucha altura, con denuncias y con señalamientos, pero un debate de altura en el tema del efectivo, y posteriormente en el tema de la búsqueda de una fecha de las elecciones y de un cronograma electoral para centrarnos en la polémica con el régimen, en el tema electoral y en el tema de la confrontación política cívica. Es decir, yo creo que este proceso del cual somos actores muchos sectores, la plataforma unitaria, María Corina, muchos sectores diversos de la sociedad civil y de la sociedad venezolana que hemos venido participando en este proceso, que ha sido un aprendizaje, digamos, muy importante, una maduración. Ahora bien, el planteamiento que yo quiero ahora proponerle a Arturo, si puede, digamos, darnos algunas luces, es decir, para que dos partes, o tres, en este caso dos fundamentalmente, dentro de un mismo contexto nacional y siendo partes de una nación, de una república, puedan entender que para reglas no violentas, discusión del tema del poder, tienen que haber unos puntos de partida fundamentales. Es decir, tiene que haber algo que cada uno respete, que cada uno acepte como válido, para que entonces puedan ponerse de acuerdo en otra dimensión de esas mismas cosas. Entonces, yo he visto que hay dos cuestiones, digamos, que nos pudieran dar ese contexto común. Uno es la Constitución de la República. No obstante, que el gobierno de facto actual, yo lo llamo gobierno de facto actual, viola la Constitución, se aferra a ella. Es decir, la proclama, la enuncia, incluso han mantenido un conjunto de formas, y por eso se diferencia de las dictaduras tradicionales militares, ha mantenido un conjunto de formas, digamos que en este caso no las voy a detallar porque sería largo. El otro punto, el otro pilar que me parece fundamental es el pensamiento cívico de Bolívar, el pensamiento bolivariano, porque se le pone como República Bolivariana, se sigue citando a Bolívar y el pensamiento de Bolívar, digamos, en estos años se divulgó, se desarrolló, digamos, en cierta forma como un patrimonio de los venezolanos, más allá de los intelectuales y de las élites, y eso pudiera significar como dos puntos de partida. Pero además de esto, para que esas dos posiciones antagónicas se pongan de acuerdo, es necesario que haya un centro de gravedad, es decir, unas mediaciones también aceptadas por ambas partes que permita ese encuentro hacia la búsqueda de salidas que puedan ser satisfactorias para ambas partes, dentro de una visión de que
una parte puede perder algo y otra parte también, pero al mismo tiempo cada parte gana algo que pudiera perder. En síntesis, no estamos en este momento, por ejemplo, en la guerra contra Alemania. No estamos en un momento así donde había que prácticamente barrer al nazismo. Estamos en una confrontación política en una nación con ambos conceptores, ambos puntos de contradicción son venezolanos, ambos puntos tienen derechos, porque todos tenemos derecho, inclusive los delincuentes más grandes tienen derecho a la defensa y tienen derecho a un debido proceso. Por ejemplo, ¿no? Porque ha habido de parte y parte una negación absoluta de la otra parte. Y resulta que la negación no es absoluta. La negación debe ser parcial. Puede ser que una parte, en el caso, como lo señaló el compañero René, pueda considerarse ellos como absoluto, el caso del régimen. Sin embargo, sus propias divisiones internas, su proceso interior que sigue en desarrollo, incluso dentro de la Fuerza Armada y dentro de la burocracia y dentro de sus bases político-partidistas, ahí se demuestra que no tienen una compactación absoluta. Entonces, ¿qué pudiéramos con este marco? ¿Qué pudiéramos nosotros prever como elementos que faciliten ese encuentro entre esos dos polos para promover una propuesta de salida y de continuidad de la República Venezolana? Yo creo que en este momento hay dos actores que van a ser importantes en ese proceso, Lula y Petro. Y quizás también el gobierno mexicano juegue un papel muy importante en este tiempo. Son gobiernos de izquierda, pero democráticos. Y esa doble condición en este momento es propicia para que esos gobiernos puedan tener un nivel importante de incidencia en la necesidad de que los actores se puedan sentar y establecer un conjunto de reglas básicas comunes que permitan este camino de transición al cual yo acabo de hacer referencia. Nicolás no le conviene quedar aislado, en términos de que para el gobierno de Petro y para el gobierno de Lula, la democracia es un elemento innegociable. Y si para el gobierno de Nicolás realiza un conjunto de actos que terminan siendo reñidos o contradictorios abiertamente a los elementos democráticos, más allá de estas señales que acaba de hablar René, que sí, cómo no existen, que bueno, que le quito a alguien no sé qué, no sé cuánto, pero eso para un gobierno internacional son efectos demasiado chiquitos. Yo entiendo que son muy dolorosos para la gente concreta y a uno le molesta mucho eso. Y todo, digamos, son indignantes. Pero al final del día eso no es lo que determina las condiciones de poder. Y lo que sí determina las condiciones de poder es el hecho de que para esos gobiernos que estoy señalando, el carácter democrático es un elemento innegociable. Son izquierdas que han aprendido a tener que lidiar con el tema de tener que ir a elecciones, ganar y perder elecciones. Y es para ellos ese elemento es un elemento central de su modo de hacer política. Si el gobierno de Nicolás se aísla de esos elementos, eventualmente pierde facilitadores muy importantes en las relaciones internacionales, que son los que le dan paso o no a espacios como el BRIC. Entonces, él necesita de alguna u otra manera que una parte de esa comunidad internacional pueda reconocer como aceptable, vamos a decir esa palabra, el proceso electoral que aquí se tenga que librar. Y ese elemento es esencial en este momento para el juego de Nicolás y del gobierno. Tiene que ocurrir unas elecciones que sean aceptables. Y por el otro lado, esto mismo es un elemento que combina con lo que está requiriendo la oposición democrática. Es decir, que haya unas elecciones aceptables. Ya salimos del mapa del todo nada, de que si no es exactamente como dice la ley, entonces no va a ser. Hemos tenido que readaptar muchísimas cosas. Yo no aplaudo eso, no es que me parece que está bien. Yo lo que estoy diciendo es que
con una cancha desnivelada, con unas condiciones que no son condiciones electorales transparentes, etcétera, la oposición ha aprendido a jugar y a decir, aún así juego. Esta vez hemos dicho lo mismo, aún así juego, aún así juego. Y eso es muy importante. No han descarrilado a la oposición del ejercicio democrático, a pesar de los múltiples intentos que hubo en esa dirección. Entonces, eso abre efectivamente esa oportunidad de esperanza que habla Julián. Cuando no lograron descarrilar el proceso democrático de la oposición y la oposición logró mantenerse dentro de este ámbito democrático, ese punto de conexión, aunque viene desde perspectivas distintas y con conclusiones distintas, genera para mí el punto de encuentro. Yo, lamentablemente, Edwin, no veo que la Constitución, lamentablemente, sea un punto de encuentro. No tengo tampoco la percepción que el discurso bolivariano es un punto de encuentro. Lo debería ser, pero yo no lo veo en este momento. Yo lo que sí veo es que el elemento democrático, por razones distintas, es un punto de encuentro, porque pierdo o gano cosas ahí. Maduro pierde si no logra hacer una elección aceptablemente democrática. Porque va a pasar lo que pasó cuando Petro y Lula dijeron, bueno, pero esto no es aceptable. Lo que pasó con Corina Lloris, concretamente, el ataque con la... Entonces, y Corina, mira que es amiga mía. Y tú la debiste haber conocido, Edwin, cuando estuviste en la Católica, porque Corina Lloris tiene siglos en esta universidad. Entonces, era absolutamente tan increíble que Lula y el otro tuvieron que decir, mira, eso no es aceptable. Y como eso, Lula le ha ido mandando mensajes a Maduro de que tiene que respetar el convenio de Barbados, que no es aceptable otra cosa. Tú ves que el gobierno de Nicolás no responde, que no ataca, que sale el gobierno de Petro diciendo, bueno, pero hay que llegar a unos mínimos acuerdos y vamos a hacer un referéndum de transición que establezca un marco. Obviamente esa no era una mediación correcta, pero está indicando una voluntad que es necesaria para que pueda haber caminos de transición. Entonces sí me parece que el acompañamiento de estas dos instancias y eventualmente la posibilidad de que parte de la comunidad europea pueda acompañar a través de Noruega y otros en la continuidad del camino de diálogo que va a tenerse que reemprender a partir del día 28, es para mí parte de lo que yo percibo puede ser un camino de salida, que no es que es muy grandote el camino, pero sí hay una ruta, pues. Y bueno, no sé cómo la vamos a transitar, pero yo siento que esas presiones pueden colaborar de manera importante a mantener canalizado el proceso en términos de razonabilidad y de diálogo. Y esa es la expectativa que yo tengo en este momento. Muchas gracias, Arturo. Las características las conocemos de quien se está confrontando. Ahí no hay mucha preparación, ahí no hay mucha capacidad, pero tiene de todo ahí un cúmulo de asesores diversos y complejos. Y el verbo y la expresión van orientados hacia esa posibilidad. ¿Usted cree, le digo con todo el respeto, usted cree que Maduro, si pierde las elecciones, que la va a perder porque pareciera que, por lo que estamos viendo, estaría dispuesto a reconocer ese resultado? Desde el punto de vista personal suyo, desde el punto de vista de su análisis face to face. No sé. O sea, ese tema para mí sería desconocido. Bueno, Digo, ante la pregunta que tú hacías, René, yo creo que el proceso es mucho más complejo de que yo reconozca o no reconozca. Me parece una versión muy simple de la realidad, porque el proceso es un proceso y esos procesos son complejos. Por eso hablo de la negociación y la intervención de varios y no sé cuánto más. Yo creo que son procesos más complejos que el simplismo de que el día 28 yo me imagine que el señor Amoroso llegue y dice, ganó el señor Edmundo. No lo veo, no lo veo de ninguna manera. Veo sí que eventualmente, si ocurre una mayoría muy importante, pues empiece a haber un proceso de preguntas y de procesos de diálogo. Y eso sería muy feliz si eso llega a ocurrir. Pero veo procesos complejos hacia arriba. No veo otra cosa. no, Eso como para completar el no lo veo.
Sí, correcto, está bien. No, está bien porque yo como internacionalista también tengo mis reservas porque lo estamos apoyando mucho en los factores externos. Y hay muchos elementos que nos hacen desconfiar de que esos no son determinantes en estos momentos, en este juego de la geopolítica mundial, para uno decir, caramba, no, tenemos el apoyo de Estados Unidos, no, tenemos que... No, no, yo creo que ahí tengo mi reserva, porque es la cuestión de ubicarse en el otro lado de la geopolítica para tú sentirte seguro de lo que piensas hacer o hacer. Así es. Entonces vamos a cerrar ya la sesión y en verdad con, con, concluyo que ha sido una de las mejores o de los mejores conversatorios que hemos tenido porque con el padre, Con el respeto que tiene ahí de Edwin, que con estuvo el padre Arturo, tuvimos la de Edwin. algo de Santis. Está con el padre Arturo, le doy muchas gracias al padre Arturo por su sabiduría en este análisis político como doctor en ciencias políticas. Gracias, padre, por ese mensaje. Y ya, yo creo que ya mañana lo estaremos editando. No vamos a editarlo para disminuir el tiempo, sino que vamos a hacerlo tal como está. Y bueno, gracias a todos por esta oportunidad que hemos tenido de compartir, padre, con su mensaje, los mensajes que cada uno de nosotros pasó. Y bueno, ya voy a paralizar la grabación.